tardes. Me pongo muy contenta de tenerlos aquí en este programa nuevo que se llama Testimonios, perteneciente a la página de Jesús está con vos. Dios los bendiga a todos los que estén viendo, y bueno, espero que sea de grandísima bendición este programa, que es el primero que iniciamos. Esperamos tener muchísimos testimonios más, que sean de bendición y llegue al corazón y al alma de muchas personas. Hoy tengo como invitada, mi primera invitada es Patricia, es de la iglesia MJA de Moreno. Ella fue mi primera pastora. Así que bueno, estoy muy agradecida que haya aceptado dar su testimonio, que es maravilloso. Así que bueno, Patricia, te doy la bienvenida. Quiero que te presentes vos delante de la audiencia y bueno, que cuentes brevemente cómo fue tu vida antes de conocer al Señor, tu vida personal y tu vida familiar, ¿no es cierto? Así que bueno, cuando quieras. ¿Qué tal? Dios los bendiga. Bueno, hermoso poder estar aquí. Les cuento, bueno, mi apellido de soltera es Kirchner, siempre lo nombro porque parece que tiene todo un protocolo y me conocen. Y de casada, Miralles, ¿no? Soy Patricia Miralles, de casada, pertenecemos al Ministerio Jesucristo es Amor, y bueno, estamos pastoreando ya hace casi 10 años en Moreno, felices de poder contar parte de mi testimonio, de lo que Dios hizo, y todo es para su gloria, ¿no? Todo lo que Todo Él para hizo. exaltar su nombre. Así es. Cuando me gusta el nombre de la página, Jesús Porque está con Jesús vos. está con vos, aunque vos no estés con Él, como le pasa a tantas miles y millones de personas, lamentablemente, pero Jesús está con ellos. Pasa que, bueno, no lo quieren escuchar o no lo quieren ver todavía, y bueno, cada uno tiene su tiempo, y bueno, esperemos que toda esta oportunidad de cuarentena sirva para llegar a millones, ¿no? Para que todos los que estamos trabajando y sirviéndole a Él, llegue a millones de personas, a miles, a todos. Te cuento que el 30 de marzo, el día que se decretó la cuarentena, era nuestro 30 aniversario de novios. O sea, el 30 de marzo del 90 me puse de novio con el que es actualmente mi esposo y pastor de la iglesia, con mis 19 años. Felicitaciones. Justo Felicitaciones, tarde, pero felicitaciones. Pero qué puntual, porque ahora tiene que ver con el testimonio, ¿no? El testimonio de nuestras Sí. vidas. Y bueno, ahí fue cuando iniciamos un noviazgo, bueno, después nos casamos, pero lo que fue nuestra vida, como dice el eslogan del programa o de la página, Jesús estaba ahí, ¿no? Estaba con vos y estaba con nosotros, aunque nosotros le huíamos. Y bueno, mi esposo era una persona adicta. Él cae preso por robar y conoce al Señor en el penal de Olmos. Ahí yo con mis 19, 21 años, una nena, mis hijas me dicen que era una nenita de la casa y era real. Me encontré visitando a mi novio en el penal de Olmos, pero ahí es donde conocimos al Señor, ¿no? Ahí es donde le dijimos que sí al Señor en medio de esa circunstancia. Y de ahí es que yo empiezo a congregar en Ministerio Jesucristo es Amor, la Iglesia Central en San Martín, hace más de 25 años, 25, 27 años que congregamos ahí, somos hijos de la casa desde aquel momento, y bueno, y ahí comenzó nuestro proceso de sanidad, de restauración, de restitución, todo lo que hemos vivido en todos estos años, ¿no? Sí. En ocasiones no fue el día a la noche, ¿no? Fue un proceso de restauración, porque en el medio de esto, cuando él sale, bueno, después nos casamos, pero él se aparta, nos apartamos, y ahí Dios nos vuelve a llamar a través de un adulterio, mi esposo me es infiel, y bueno, y ahí viene un proceso de restauración, de sanidad, y ya hace más de 10 años o 20 años que vivimos el mejor momento de nuestra vida, aquello que parecía realmente destruido, ¿no? Aquello que quizá ahora alguien del otro lado dice, pero ¿cómo soportaste o cómo viviste? Fue el Señor, Sí. fue el Señor, y cómo lo restauró lo hizo Él también, ¿no? Porque fue un proceso La sanación de los corazones, bueno, la sanación del alma, la sanación porque es algo, realmente todo lo que vivieron, tanto él como vos, son cosas durísimas y realmente lleva tiempo sanar, ¿no? También la predisposición y el dominio propio de uno, ¿no? De renunciar a un montón de cosas. Yo creo que, bueno, todo lleva tiempo y lleva un proceso. Por eso, como decías vos,
que le llevó en algunas cosas tiempo. Después un tiempo de restaurar, ¿no? Porque hay momentos donde uno ministra diferentes matrimonios. Ahora entendemos que Dios permitió todo esto para ministrar a otros, y a veces vemos que se quedan en el proceso de sanidad, ¿no? Dios sana, pero no trabajan en la restauración, ¿no? Trabajar en la restauración de un matrimonio es un momento crudo al principio, pero hay que trabajar. Yo los animo siempre a que vayan, estén un momento solos, dejen al bebé o al nene con la abuela, poder trabajar para restaurar. Cuando uno ve un pintor que restaura un cuadro, no es del día a la noche, ¿no? Entonces muchas veces los matrimonios quedan ahí en sanidad y no van al próximo paso, que es restaurar, y después en un momento de esa restauración yo siento que tenía que ir por más, y ahí es cuando me planté frente al mismo Satanás y le dije, ahora vos no solo me vas a, Dios me restauró, pero esto no termina acá, sino que ahora me vas a restituir, como dice en Levíticos, en la ley de la restitución era 1 por 7. Entonces vos me robaste 7 años de mi vida en amargura, en dolor, me robaste la cantidad de dinero aún que mi esposo gastaba en cocaína, le dije al diablo, vos me vas a devolver aún en esa área, y así fue, ¿no? Como no solo nos sanó, nos restauró, sino que nos restituyó todo ese tiempo que el diablo mismo, ¿no? Había robado. Había querido destruir, sí. 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 Bien, Así que felices, a ver. o sea que entonces, digamos que hubo dos instancias de conocer a la obra de Dios, ¿no? Porque primero fue cuando él estaba en la cárcel, que ambos pudieron conocerlo, y después cuando volvieron, digamos que se alejaron y tuvieron que volver a sus pies para poder restablecer su familia y su matrimonio, ¿no? O sea que hubo dos instancias. Así es. Y uno con el tiempo después se da cuenta que en realidad lo que quería destruir era el llamado, porque yo volviendo atrás, con mis 22 años, recién daba luz, me entero del adulterio, y lo primero que hice, que calculo que es la que hace todas, cargué a mi hija y me fui a mi mamá. Sí, sí, sí. Y ahora Le sale a uno de bronca, de dolor. por la traición, ¿no? Y ahora entiendo que en realidad lo primordial que el diablo quería destruir era el llamado, el ministerio. Aún me saca del territorio porque yo vivía en Moreno y la iglesia es plantada en Moreno, ¿no? Hoy en día puedo entender que iba mucho más allá de mi matrimonio y de mi vida, sino que iba a destruir el llamado y el ministerio con el que cargábamos, ¿no? Que en ese momento uno no lo ve. Entonces, hace más de 20 años, porque tu hija mayor todavía no había nacido, ustedes estaban todavía de novios cuando conocieron al Señor por primera vez, podría decirse. Sí, 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 todavía hace más de 20 años, y el hecho de adulterio habrá pasado 20 años más o menos por la edad de mis hijas. Uno tiene el parámetro, El ¿viste? parámetro, sí. Y, y si hay algo que, porque vos imaginate que ya en un punto ya estaba en el Señor, entonces me presento delante de mi pastor con la Biblia abierta diciéndole que la causa del divorcio a mí por el divorcio el Señor aún me amparaba, me daba legalidad, ¿no? A divorciarme. Si hay algo que te quiero dejar es que sigan probando, sigan luchando, porque a veces uno dice, bueno, a causa del adulterio, Dios, ¿no? Lo avala, ¿no? Pero eso es lo más fácil, es lo que el diablo tiene planificado, y con Dios aún lo imposible, eso quebrantado, y el diablo también se encarga de hacerte creer que ya no hay más amor, todo eso, todo ese speech nuevo que aún quiso entrar dentro de la iglesia, ¿no? Sí, Porque eso es una realidad, ¿no? Que aún quiere entrar, y quiero decirte que con Dios aún lo imposible puede ser posible. Pero sí. cuando uno va a la palabra y dice, el amor todo cree, todo lo soporta, todo es todo, ¿no? Quizá nos enseñaron cuando éramos chicas, especialmente las mujeres, el cuento de la Cenicienta, ¿no? Que va a llegar el príncipe. Y algunas tienen 40 años y siguen esperando al príncipe cuando Dios habla de otra cosa, ¿no? Exactamente, exactamente. Pero bueno, entonces, Patricia, y hoy por hoy, ¿cómo se sienten? ¿Cómo, o sea, cómo recuerdan? Algunas veces me supongo que por ahí uno, los matrimonios, las parejas siempre hablan de, ¿te acordás qué pasó? ¿Cómo nos sentíamos? Mirás cómo estamos ahora. ¿Lo suelen charlar a eso con Gustavo?
Y quizá no tanto, pero continuamente es el testimonio vivo, ¿viste? Cuando uno Sí, predica o cuando está haciendo radio o los mismos hermanos conocen nuestro testimonio, ¿viste? Es vivo también lo que Dios restauró, ¿no? Porque a veces uno dice, bueno, la confianza se perdió, esto se perdió, con Dios nada se pierde, todo vuelve a ser, y cuando Él lo hace de nuevo, lo hace 10 veces mejor, ¿no? Porque a sí. veces dice, no, estaba en el enamoramiento de los 20 años y todo. No, estamos viviendo un tiempo mucho, mucho, mucho mejor que en ese tiempo, y cuánto más ahora sirviendo al Señor. Creo que Dios lo que hace es restaura corazones, renueva, hace un corazón nuevo, pero no el corazón de carne, sino el corazón del espíritu, que es eso lo que nosotros, Ah, porque si uno va a estar, obviamente que es muy difícil para alguien que no está en Dios, y de hecho para alguien que no lo vivió como me pasa a mí, yo escucho y digo, wow, qué difícil, ¿no? Poder perdonar, por ahí uno perdonar, perdona, pero volver a restablecer esa confianza en el otro. Digo, qué difícil amén. que debe ser, pero uno lo piensa desde la fuerza de uno, cuando en realidad todo hay que dejarlo en manos de Dios, y es Él el que nos renueva, y es Él que nos da las fuerzas, y es Él el que nos hace nuevos. Tal cual. Yo recuerdo, porque en esto fue el trabajo con los dos. A veces uno dice, bueno, él es el adúltero, él era el adicto, pero Dios trabajó en ambos. Y recuerdo, hay un libro que estoy escribiendo que se llama Después del adulterio, ¿qué hago? Eh, Bueno, y recuerdo puntualmente cuando Dios me habló y es como que me acorraló el Señor, ¿viste? Que el Espíritu sí, Santo tiene esos días que te sí, acorrala. Y me sí, lleva va la desde la espada palabra, y la pared. me lleva la palabra porque hasta ese momento yo era la San Patricia, ¿no? Que perdonaba, que bueno. Me había hecho yo un autopedestal de mí misma y hacía las cosas por mi hija, ¿no? Entonces el Señor me trae esa palabra de Pablo que dice, eh, me trae, es muy puntual porque fue así, una espada y una pared, Sí, y, y él me trae esa palabra de quitar toda raíz de amargura, ¿no? Él me trae la palabra y a su vez me trae como una visión, ¿no? Dice, quítese de vosotros toda raíz de amargura, no sea que contaminando a otros. Entonces en ese instante yo me veo como esa que hacía, uy, tengo un mosquito, que hacía todo lo bueno, ¿no? Pero a su vez, en la visión, yo me veo contaminando a mi hija. sí, Entonces, ahí fue el día determinante para mi vida. O perdonaba y olvidaba y empezaba una vida nueva, o directamente me separaba. Porque en realidad lo que yo estaba haciendo, en definitiva, con la palabra que me estaba confrontando, era al final, estaba contaminando a mi propia hija. sí. Entonces, ¿para qué? Lo estaba haciendo en el alma, en la carne, lo que estaba haciendo. Y ese día fue crucial en mi vida, me acuerdo después de 20 años, como si fuera hoy, y me veo ahí, ¿no? Que demostrando una cosa, pero en realidad lo que estaba haciendo era contaminando, ¿no? Y Duro. Pablo dice una cosa, hago lo que queda atrás. Y ahí me metí de lleno a estudiar la vida de Pablo, ¿no? Y digo, si este hombre sí tenía cosas que olvidarse, ¿no? Estuvo Sí, cuando pelearon a Esteban. ¿Qué hubiera pasado? Pensaba esto yo en ese momento. ¿Qué hubiera pasado si Pablo se hubiera quedado en la culpa, ¿no? En la culpa de haber estado cuando apedrearon a Esteban. ¿Qué hubiera sido de su llamado, su ministerio, el hombre que sí, más epístolas escribe en la Biblia, ¿no? sí. Entonces me paré en los pies de Pablo y pude empezar a trabajar en eso. Una cosa hago olvidando lo que queda atrás. Porque eso, para aquella mujer que ha vivido adulterio, aún eh, cosas fuertes, hay que trabajar para olvidarse. Sí. Yo en algún momento de mi vida tuve que reprender más de 200 veces imágenes que venían a mi mente del adulterio. Yo no había visto nada, pero el diablo trabajaba en mi La mente, imaginación. tal cual. Sí. Entonces ahí entendí que Pablo hacía algo, no es que se quedó abajo de una palmera escuchando a Satanás como lo culpaba, ¿no? Sino que hizo Sí. algo. Eso fue clave en mi vida, en mi sanidad, en mi restauración, y bueno, eso llevó a lo que es el matrimonio, ¿no? Un consejo que les quería dejar a todos los matrimonios: Sí. lleven el gozo del Señor a sus hogares. Nosotros nos gozamos, si escuchan la radio se matan de risa porque nos gozamos en la radio, ahora estábamos podando los árboles, nos gozamos ahí, nos gozamos yendo.
eso es lo que las familias tienen que volver a trabajar, y más que nada los Sí. matrimonios, volver al gozo, porque es nuestra fortaleza, lo dice la palabra, ¿no? Entonces, la fortaleza de tu matrimonio que sea el gozo también, que todo lo demás no traiga la tristeza, ¿no? Y traiga, igual que eso que dicen, se convirtió en una rutina, es mentira el diablo eso. Es mentira, porque Él nos hizo para otra cosa, para ser felices, nacimos para triunfar y traer ese gozo y esa alegría a nuestras casas. Seguro, buenísimo. Ay, Patricia, te agradezco muchísimo por tu testimonio, eh, más que agradecida. Así que bueno, espero que les sea de muchísima bendición a las personas que están del otro lado. Si te gustó el testimonio de Patricia, te pido que lo compartas con las personas que consideres que les va a servir. No se olviden de seguir en la página de Jesús está con vos. Eh, Pueden, aquí abajo les va a aparecer el like, suscribirse y la campanita para que le llegue el aviso de los próximos testimonios que van a ver prontamente. Así que Patricia, bueno, que Dios te bendiga, te súper agradezco. Y bueno, que tu iglesia siga llegando muchísimas personas más, que sean salvadas, como me contaste que en estos días estuvo sucediendo ese hermosísimo milagro. Así que bueno, espero que pronto cuando se termine esta cuarentena poder ir a visitarlos. Ay, sí, sería un placer. Bueno, muchas Seguro. gracias. Muchas gracias a todos y que sea de testimonio. Y si Dios lo hizo con nosotros, lo puede hacer con Lo tu puede vida. hacer Sobre con todos, todo hay que eso. entregar el Tal cual. corazón, en la vida, todo, todo en sus manos y Él nos va a ir Todo, guiando por el todo. mejor de los caminos. Él, él no hace excepción de personas, así que si lo hizo con nosotros, lo puede hacer con cualquiera de ustedes. Con Dios los cualquiera. bendiga. Gracias por estar. Gracias, gracias Patricia. Un beso enorme, bendiciones para todos. Seeing eyes of mine.